Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un momento fascinante y a la vez súper crítico del siglo XX. Cómo esa frágil unidad europea se hizo pedazos a mediados de los años 30, poniéndole prácticamente en bandeja la hegemonía alemana. A ver, esto no fue un colapso de la noche a la mañana, ni un simple accidente, ¿qué va? Fue una reacción en cadena de errores de cálculo, miedos y muchísimo egoísmo nacional, que fue desmontando la seguridad colectiva europea pieza por pieza entre 1934 y 1935. Para entender bien este rompecabezas geopolítico, vamos a dividir este análisis en 5 bloques rápidos. Primero, veremos el frágil frente de Stresa. De ahí pasaremos a la tensión en Austria y el Anschluss. Luego, analizaremos por qué fracasó el Locarno Oriental, echaremos un vistazo a las calculadas maniobras germano-soviéticas y terminaremos viendo cómo el egoísmo nacional acabó triunfando sobre el bien común. Vamos allá. Empezamos con el punto 1, el frágil frente de Stresa. Vamos a ver cómo ese espejismo de unidad que crearon los vencedores de la Primera Guerra Mundial se esfumó a la primera de cambio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo saltar todas las alarmas a nivel mundial? Pues fue la declaración alemana de la Wehrhoheit, es decir, su soberanía militar. De forma totalmente unilateral, Alemania dijo hasta aquí, anunció su rearme y reinstauró el servicio militar obligatorio. Básicamente estaban haciendo trizas las limitaciones del Tratado de Versalles y abandonando cualquier sistema de seguridad colectiva. Claro, este nivel de rebeldía obligó al resto de potencias europeas a reaccionar y marcó el inicio de una crisis sin precedentes. Y es aquí donde encaja a la perfección la metáfora del castillo de naipes. En abril de 1935, Gran Bretaña, Francia e Italia se reúnen a toda prisa para montar el llamado Frente de Stresa. A ver, sobre el papel, este bloque imponía muchísimo y soltó una condena durísima contra Alemania. Pero la realidad es que era pura fachada. Había una desconfianza tremenda entre ellos. Cada país estaba a lo suyo, mirando solo por sus intereses. Así que mucha protesta diplomática enérgica, sí, pero a la hora de la verdad, cero acciones concretas para frenar a Hitler. Pasamos al segundo bloque, Austria y el Anschluss. Bajamos un poco al sur en el mapa para centrarnos en la tremenda crisis austríaca y en la amenaza directa que tenían en la frontera alemana. Si os fijáis en esta cronología, 1934 fue un año de auténtico vértigo, y demuestra cómo Alemania estaba poniendo a prueba los límites de los vecinos de Austria. Empezamos en febrero con declaraciones diplomáticas de apoyo. Pasamos a una reunión súper tensa entre Mussolini y Hitler en junio y llegamos a julio con un violento intento de golpe nazi en Viena, donde acaban asesinando al canciller austriaco Dollfuss. Pero lo más fuerte viene en agosto. La respuesta de Italia fue tan seria que llegaron a movilizar tropas en el mismísimo paso del Brennero. Por un momento parecía que el expansionismo alemán se iba a dar de bruces con un muro militar real. Pero ojo a esto, porque la ironía geopolítica es brutal. Resulta que Mussolini se estaba plantando ahí como el gran defensor armado de Austria frente a los alemanes, lanzando advertencias y demás, pero por detrás y en absoluto secreto, estaba preparando su propia campaña militar de expansión, en África, concretamente la invasión de Abisinia. Claro, teniendo esa agenda imperialista oculta, iba a ser materialmente imposible que Italia mantuviera una alianza defensiva firme en Europa. Y como cada uno jugaba con sus propias cartas y estrategias, la oportunidad de montar un frente antialemán para proteger a Austria, pues simplemente desapareció. Francia quería tirar de la burocracia de la Sociedad de Naciones, Gran Bretaña pasaba olímpicamente de comprometerse con apoyo militar e Italia, como ya hemos visto, iba por libre. Esos pequeños acuerdos regionales, como los protocolos de Roma, se quedaron en nada. La lección estaba clarísima. Cuando cada país responde por su lado, le ponen una alfombra roja a cualquier ambición territorial. Lo que nos lleva al punto 3, el fracaso del Locarno Oriental. Vamos a mirar ahora hacia el este de Europa para ver cómo ese intento de crear una zona de asistencia mutua también se fue a pique. El entonces ministro de Exteriores francés, Louis Barthou, lo vio clarísimo. O se integraba a los soviéticos en el mapa diplomático europeo o no había forma humana de frenar la expansión alemana. Su plan estrella era crear un Locarno Oriental, una especie de red de asistencia mutua en Europa del Este, calcada a la que ya funcionaba en Occidente. Pero si miramos este cuadro, se entiende a la primera por qué este pacto nació muerto. Francia y Gran Bretaña tenían prioridades que eran literalmente incompatibles. Francia lo que quería era asilar a Berlín aliándose con la Unión Soviética. Gran Bretaña, en cambio, quería integrar a Alemania ofreciéndole igualdad de derechos para intentar revivir el desarme. Y Alemania, que no tenía un pelo de tonta, vio esta grieta kilométrica entre sus rivales y rechazó de plano cualquier pacto que pudiera cortarle las alas en el este.
Así que con el Locarno Oriental convertido en cenizas, Francia y la Unión Soviética terminaron firmando un pacto bilateral en mayo del 35. Pero vamos, esto fue un premio de consolación que nació descafeinado. El nuevo ministro francés, Pierre Laval, lo usó como último recurso y encima se negó a firmar la parte militar del acuerdo. Sin esa convención militar, el pacto no asustaba a nadie. Al final se quedó en un papel atascado en la infinita burocracia de la Sociedad de Naciones, totalmente inútil para frenar un ataque real. Sección 4. Las maniobras germano-soviéticas. Nos metemos ahora en la complejísima partida de ajedrez, tanto ideológica como práctica, que se jugaba entre Stalin y Hitler. Fijaos en este doble juego, porque es de manual. De cara a la galería, la Unión Soviética sacaba la artillería pesada y le declaraba la guerra ideológica total al fascismo a través del Comintern. Todo muy agresivo. Pero entre bambalinas, la cosa era 100% pragmática. Por mucho que gritaran en público, Stalin tuvo muchísimo cuidado de no cerrar nunca la puerta de la diplomacia con Berlín. Estaba sentando, muy sutilmente, las bases para esos acuerdos que unos años después nos dejarían a todos con la boca abierta. Para entender por qué Stalin actuaba así, hay que ponerse en sus zapatos estratégicos. Él ya le había visto las orejas al lobo y sabía exactamente de qué iba lo del espacio vital de Alemania. Como la Unión Soviética no estaba preparada ni de broma para una guerra a gran escala, Stalin necesitaba comprar tiempo a toda costa para modernizarse. Su gran miedo, que las potencias occidentales capitalistas se aliaran contra Moscú, así que adoptó una actitud de esperar y ver, echando leña al fuego de forma sutil para que las tensiones se quedaran entre los países europeos y no miraran hacia la URSS. Y claro, desde Berlín, la respuesta a cualquier intento de calmar las aguas era siempre la misma: no. La política alemana era mantener las manos libres sí o sí. Cuando alguien sugirió montar un pacto báltico para dar seguridad a la región, Alemania dio un portazo monumental. No quería notaduras en el este bajo ningún concepto, porque eso habría frenado en seco sus planes de expansión territorial. Y llegamos a nuestro último bloque, el punto 5, el triunfo del egoísmo nacional. Vamos a ver cómo esta obsesión por los intereses a corto plazo le entregó, literalmente, las llaves de Europa a Alemania. El papel de Gran Bretaña aquí fue clave y, francamente, letal. El gobierno británico hizo un cálculo que le salió carísimo. Pensaron que asfixiar a Alemania con castigos como pedía Francia había sido un error absoluto. Así que, en vez de plantarle cara a ese rearme descarado, decidieron mirar hacia otro lado y aceptarlo. Fueron tan ingenuos de pensar que si trataban a Alemania como a un igual, conseguirían que volviera al redil internacional por las buenas. A los británicos les aterraba muchísimo más que Europa se dividiera en dos bloques por culpa de una alianza entre Francia y Rusia que el hecho de que Alemania se estuviera armando hasta los dientes de forma unilateral. Y fijaos en esta cita extraída de la documentación histórica. Es que da en el clavo y resume a la perfección la enorme tragedia de esos años. El egoísmo de cada nación y el miedo a pringarse acabaron pisoteando cualquier intento real de construir una seguridad colectiva. Ninguna, absolutamente ninguna potencia europea estaba dispuesta a jugarse ni un euro ni un solo soldado para defender a otro país o parar una agresión que les pillaba lejos. Al evitar tomar decisiones firmes y conjuntas, lo que hicieron fue firmar la sentencia de muerte del sistema defensivo europeo. Lo que nos deja, para terminar este análisis, con una pregunta enorme flotando en el aire. Repasemos. El Frente de Stresa fue una farsa, no hubo unión para defender Austria, los pactos del Este fracasaron y vimos cómo las maniobras secretas estaban a la orden del día. Las señales de alarma estaban ahí, brillando en rojo intermitente para que todos las vieran. Todos sabían lo que se venía, y aún así, cada país decidió salvar su propio cuello. Comprender por qué ese interés aislado, ese egoísmo nos cegó por completo frente a una amenaza tan evidente, es una lección brutal. No solo para entender la historia, sino para descifrar cualquier crisis internacional que podamos vivir. Vamos a meternos de lleno en un rompecabezas fascinante, la red de faroles monumentales, alianzas de conveniencia y presiones económicas brutales que transformaron la diplomacia europea entre 1936 y 1938. Vamos a ver cómo una mezcla letal de política, economía y pura audacia trazó un camino sin retorno hacia el mayor conflicto global de la historia. Fijaos bien en esta cita porque es absolutamente reveladora. Nos muestra la enorme vulnerabilidad que se escondía detrás de toda esa fanfarronería durante la marcha alemana hacia la zona desmilitarizada de Renania. Hablamos de las 48 horas más estresantes en la vida de su principal artífice. Y claro, no es para menos. Fue un riesgo gigantesco, un farol en toda regla con un margen de error prácticamente nulo. Hasta en el propio Ministerio de Exteriores alemán y entre los altos mandos militares estaban con el agua al cuello, advirtiendo del peligro extremo de hacer semejante movimiento. Para entender bien esta escalada increíble, vamos a seguir esta ruta. Empezaremos con la puesta de Renania, pasaremos por la intervención en España, analizaremos la bomba de relojería económica, la formación del eje,
Y terminaremos con esa inevitable colisión entre expansión y apaciguamiento. Bien, arranquemos con la primera parada, la puesta de Renania, el verdadero punto de inflexión de 1936. Aquí es donde el frágil orden de Europa se pone a prueba de verdad, y el resultado es, francamente, una victoria psicológica enorme a precio de saldo. Mirad las fechas. El 7 de marzo se rompe la desmilitarización. 2 días después, Francia se ve incapaz de organizar una respuesta militar conjunta y simplemente le pasa la pelota a la Sociedad de Naciones. ¿Y qué pasa el 19 de marzo? Pues llega una condena oficial, sí, pero de brazos cruzados, cero acciones prácticas. Occidente se quedó literalmente paralizado, regalándole a Alemania una victoria asombrosa simplemente por saber explotar las dudas de sus vecinos. Pero ojo, porque la verdadera jugada maestra está aquí. Mientras se rompían los tratados por un lado, por el otro se lanzaba una lluvia de supuestas ofertas de paz. Pactos de no agresión, seguridad aérea, promesas de salvaguardar fronteras. Suena muy bien, ¿no? Pues era puro humo y espejos. El objetivo jamás fue la paz. El objetivo era sembrar la confusión, ganar tiempo y asegurarse de que nadie en Francia o Gran Bretaña se atreviera a mover un dedo militarmente. Una táctica de distracción de manual. Y funcionó a la perfección. Pasamos al punto 2, la intervención en España, o cómo tantear el terreno en un nuevo escenario. Llegamos a julio de 1936 y estalla la Guerra Civil Española. Y lo crucial aquí es entender cómo la ideología se convirtió en un arma potentísima. La intervención internacional no se vendió al mundo como lo que era, un campo de pruebas y una maniobra de expansión militar. ¿Qué va? Se envolvió en una enorme bandera de propaganda antibolchevique. Al venderse exclusivamente como una cruzada contra el comunismo, tocaron la fibra sensible de Gran Bretaña, que le tenía pánico a la Rusia soviética. Básicamente utilizaron ese miedo para confundir y apaciguar a los mismos que podrían haber frenado el auge del fascismo en Europa. Nos adentramos en el tercer punto, la cuenta atrás económica y la tremenda presión interna. Porque claro, mientras veíamos todas estas maniobras diplomáticas en Renania y España, puertas adentro se estaba gestando una crisis monumental. Un rearme tan acelerado estaba devorando las materias primas y las divisas extranjeras a un ritmo insostenible. El reloj hacía tic-tac y el tiempo literalmente se agotaba. Y esto nos plantea una de las grandes preguntas de la historia. ¿En qué momento exacto se cruzó la línea roja y se decidió de forma irreversible ir a la guerra? Pues la respuesta tiene un nombre muy concreto, el Memorándum Hossbach. Este documento es clave porque hace añicos cualquier teoría de que se buscaba una paz duradera. En esta reunión supersecreta de noviembre de 1937 se pusieron las cartas sobre la mesa. El objetivo número 1 era asegurar y ampliar el llamado espacio vital. Y la economía era la que mandaba. El famoso plan de 4 años exigía que absolutamente todo se subordinara a la maquinaria militar. Y eso, lógicamente, exigía una guerra a corto plazo. Y con esa decisión radical se impuso una fecha límite absoluta y tajante. La guerra tenía que estallar entre 1943 y 1945, como muy tarde. ¿Y por qué esa prisa? Pues muy sencillo. Esperar un minuto más significaba tirar por la borda toda la ventaja tecnológica y armamentística que habían construido en secreto, porque Gran Bretaña y Francia ya estaban empezando a rearmarse. Era una cuestión de matemáticas militares. Había que golpear antes de que el resto del mundo estuviera listo para devolver el golpe. Lo que nos lleva directamente al cuarto punto, la formación del eje y las alianzas de pura conveniencia. Teniendo ya esa fecha límite inamovible, la urgencia número 1 era buscarse las espaldas a nivel internacional. Y aquí entran en juego cosas como el pacto anticomintern con Japón e Italia. Pero no nos engañemos, esto no era una alianza basada en una confianza ciega o valores compartidos. Era un matrimonio de pura conveniencia para aislar a Gran Bretaña. De cara a la galería, la fachada era preciosa, un frente global unido para frenar al comunismo, pero la cruda realidad estratégica es que era una alianza de segunda categoría, una red diseñada a medida para amenazar al Imperio Británico en zonas como el Mediterráneo y Asia. El plan era forzar a Londres a quedarse neutral mirando desde la barrera, mientras el expansionismo seguía su curso hacia el este de Europa. Y así llegamos al último punto, la expansión, el apaciguamiento y la colisión que ya era del todo inevitable. Entramos en 1938, y es aquí donde chocan de frente dos políticas exteriores que eran como el agua y el aceite. Aquella famosa reunión de noviembre del 37 entre Lord Halifax y Hitler es el ejemplo perfecto de esta desconexión fatal. Por un lado, tenemos la estrategia británica del apaciguamiento. Querían la paz a toda costa, ofreciendo incluso concesiones territoriales si se hacían por la vía del diálogo y los acuerdos. Pero del otro lado, el concepto del Lebensraum no entendía de diálogos. Requería una expansión por la fuerza, rápida y unilateral, pisoteando cualquier tratado si era necesario. Eran dos visiones del mundo hablando idiomas diametralmente opuestos y el choque iba a ser brutal. Y vaya si lo fue.
Esa desconexión teórica se tradujo en pura agresión territorial. Fijaos en este calendario, es como ver caer fichas de dominó. El 12 de febrero empiezan a asfixiar diplomáticamente a Austria. Ni un mes después fuerzan la dimisión de su canciller bajo amenaza de invasión inminente. Y al día siguiente, el 12 de marzo, el Anschluss, anexión total y absoluta de Austria. Mientras Occidente miraba llevándose las manos a la cabeza, se absorbían recursos críticos y una industria vital para oxigenar la maltrecha economía alemana. Todo esto, por supuesto, sin encontrar la más mínima resistencia militar. Pero es que no hubo ni un segundo de descanso. Con Austria ya en el bolsillo y sus recursos a pleno rendimiento, la maquinaria enfiló de inmediato hacia el siguiente blanco en el mapa, la inminente crisis de los Sudetes y la famosa Operación Verde. Este plan, que por cierto ya llevaba meses redactado, era el guión para un ataque relámpago contra Checoslovaquia. Dejaba clarísimo que tragarse a Austria no era el plato fuerte de la velada, era simplemente el aperitivo, el trampolín estratégico indispensable para lanzar una ofensiva todavía mayor. Y para cerrar este análisis de unos años verdaderamente frenéticos, nos queda una reflexión que pone los pelos de punta. ¿Qué pasa cuando una política de diálogo y apaciguamiento choca a 200 km por hora contra una maquinaria que tiene una fecha límite grabada a fuego para ir a la guerra? La tragedia y la inmensa ironía de aquella época fue pensar que haciendo concesiones razonables se podría frenar un plan que ya estaba blindado y con cuenta atrás. Un error de cálculo colosal que dejó el escenario perfectamente preparado para el desastre global que, como todos sabemos, estaba a punto de desatarse. Bueno, vamos a ir directos al grano con este análisis. Hoy vamos a destripar ese inmenso y complejísimo tablero de ajedrez geopolítico que era el mundo en 1939, justo en la línea de salida de la Segunda Guerra Mundial. A ver, si miramos esos meses previos a septiembre, es súper fácil caer en la trampa de pensar, claro, la guerra era inevitable desde el minuto 1. Pero, en realidad, nada más lejos de la realidad. Cuando te pones a escarbar en los documentos, en las cifras y en las negociaciones reales de la época, te das cuenta de que este conflicto fue más bien el resultado de una partida llena de faroles, jugadas diplomáticas arriesgadas y unos errores de cálculo absolutamente monumentales. Así que vamos a organizar todas estas piezas para entender, de una vez por todas, cuál era la posición exacta de las grandes potencias justo antes de que el mundo saltara por los aires. Para desgranar todo este efecto dominó, vamos a dividir este análisis en 5 partes súper rápidas. Primero, trazando las nuevas líneas. Segundo, el interludio polaco. Tercero, la estrategia oriental y las garantías. Cuarto, el triángulo fatal. Y terminaremos con el estallido final. Así que punto número 1, trazando las nuevas líneas, el despertar tras Múnich. Fijaos, justo después de los famosos acuerdos, a finales del 38, hubo una especie de revelación, un despertar brutal en Londres y París. De repente, se hizo evidente que eso de apaciguar a Hitler pues como que no iba a funcionar. Las potencias occidentales se dieron cuenta de que no bastaba con hacerle concesiones territoriales para calmarle. Y esto, claro, cambió por completo el chip en Gran Bretaña. Pasaron de la noche a la mañana de intentar evitar el conflicto a prepararse de forma casi frenética para él. Y aquí hay una ironía dramática tremenda. Resulta que las expectativas de cada bando eran como el día y la noche. Alemania lo que esperaba era resolver todos sus problemas con campañas súper cortas, aisladas y fulminantes, lo que hoy todos conocemos como guerra relámpago. Y atención a esto, ellos daban por hecho que el gran choque final contra Occidente no llegaría hasta dentro de 4 o 5 años. Por el contrario, los británicos ya estaban mentalizados para una guerra de desgaste, larga, durísima y con mucha escasez de recursos. Sabían perfectamente que necesitaban ganar tiempo a toda costa para rearmarse, sobre todo en el mar y en el aire. Para que os hagáis una idea de la ansiedad que se respiraba, los datos de la época daban auténtico pánico. La inteligencia británica calculaba que Alemania tenía unos 5.600 aviones de primera línea en 1938. 5.600, frente a los míseros 2.000 que tenía Gran Bretaña. Aunque curiosamente la cifra real alemana rondaba los 3.300. Pero claro, esa percepción de que los alemanes tenían una superioridad aérea aplastante obligó a Occidente a intentar comprar tiempo a la desesperada. Y paradójicamente esto hizo que el alto mando alemán sintiera, oye, tenemos una ventana de superioridad ahora mismo y tenemos que aprovecharla ya, antes de que los británicos terminasen de rearmarse. Pasamos al punto 2, el interludio polaco, que va desde octubre del 38 hasta marzo del 39. Algo que se suele olvidar bastante es que el plan inicial de Alemania no era entrar a saco e invadir Polonia. Para nada. La idea era convertirla en una especie de estado satélite, una zona de amortiguamiento súper dócil para cubrirse las espaldas frente a la Unión Soviética. El plan original de Hitler seguía unos pasos milimetrados. Primero, cerrar un acuerdo diplomático con Polonia sobre la ciudad libre de Danzig. Segundo, asegurarse de que Polonia se mantenía totalmente neutral frente a Moscú o incluso sumarles al pacto anticomintern. Y el tercer paso, que es una locura cuando lo piensas, era este. Con el flanco oriental ya tranquilito y asegurado, la idea era lanzar un ataque aislado contra Francia y Gran Bretaña. Es decir, Occidente era en realidad el objetivo número 1 en ese calendario original. Pero claro,
Los polacos se plantaron, se negaron en rotundo a ceder Danzig o a ser simplemente un escudo de Alemania frente a Moscú, y esa negativa echó por la borda absolutamente todos los planes alemanes. Fue a raíz de este rechazo cuando en marzo de 1939 las órdenes militares cambiaron de forma radical, y de ahí sale esta directiva tan escalofriante. Esa frustración por no poder manipular a Polonia por las buenas la convirtió de golpe en el objetivo militar número 1. Había que eliminarla antes de siquiera pensar en atacar a Occidente. Sección 3. Europa Oriental y Sudoriental, y esa garantía británica a Polonia. Al ver este giro tan agresivo por parte de Alemania, Francia y Gran Bretaña decidieron que ya estaba bien de medias tintas. En marzo del 39, justo después de que los alemanes ocuparan lo que quedaba de Checoslovaquia, Londres hizo algo sin precedentes. Garantizaron públicamente la independencia de Polonia. Ahora, para entender por qué toda esa zona de Europa del Este era el gran premio, tenemos que apartarnos un segundo de la ideología nazi y hablar de pura estrategia militar y supervivencia, el famoso Lebensraum, o espacio vital. Pensadlo bien, Alemania necesitaba desesperadamente recursos básicos. Hablamos del petróleo y el grano de sitios como Rumanía. Si estallaba una guerra larga, un bloqueo naval británico los ahogaría por completo. Por lo tanto, controlar el este y el sureste de Europa no era solo un capricho expansivo, era una necesidad militar absoluta para no colapsar. Ante este panorama, ¿qué hicieron los británicos? Pues se pusieron las pilas con una serie de contraataques estratégicos. Pasaron del apaciguamiento a decir, vamos a rodearlos. Aparte de apoyar a Polonia, empezaron a buscar alianzas como locos con Grecia, Rumanía y Turquía. El objetivo era clarísimo, crear una amenaza real de guerra en dos frentes para que Alemania se lo pensara dos veces. Básicamente, Gran Bretaña por fin asumió que no podía quedarse mirando desde su isla y que meterse de lleno en un conflicto continental era ya inevitable. Pero bueno, toda esta super red de alianzas tenía un agujero enorme. Faltaba una pieza colosal en el rompecabezas para que el cerco funcionara de verdad. Y aquí surge la pregunta del millón, la que iba a decidir el futuro de Europa. ¿Quién iba a conseguir asegurar una alianza con la Unión Soviética? Esto nos lleva de cabeza al punto 4, el triángulo fatal entre Londres, Berlín y Moscú. Durante el verano del 39, asistimos a una carrera diplomática brutal, supertensa, entre las potencias occidentales y Alemania para ganarse el favor de Stalin. De repente, Moscú se había convertido en el árbitro de Europa. Y lo realmente fascinante de esta situación es el contraste tan extremo entre lo que le ofrecía a cada bando a Stalin. Por un lado, la oferta occidental era de asistencia mutua, sí, pero iba cargada de una desconfianza ideológica brutal, con negociaciones lentísimas y con el problema gigante de que Polonia, con toda la razón del mundo, se negaba a dejar que el ejército rojo pisara su territorio. Por el otro lado, llega Alemania, con una oferta directa y sin rodeos, un pacto de no agresión y unos protocolos secretos que les regalaban a Moscú media Polonia y carta blanca a los países bálticos. Para alguien tan pragmático como Stalin, que quería ampliar fronteras y ganar tiempo, la decisión era blanco y en botella. Hay que decir que las potencias occidentales cometieron errores de bulto en estas negociaciones. El mismísimo Neville Chamberlain tenía muchísimas reticencias personales a la hora de pactar con los comunistas. Además, menospreciaron muchísimo la verdadera capacidad militar de los soviéticos. Esa falta de urgencia, sumada a que fueron incapaces de convencer a Polonia para que dejara pasar a las tropas soviéticas, terminó por hundir cualquier posibilidad de una alianza anglo-soviética. Fue la crónica de un fracaso anunciado. Y así llegamos a la sección 5, el estallido final. La cuenta atrás hacia la guerra. Una vez que fracasaron las negociaciones de Occidente en Moscú, el escenario ya estaba listo para el último acto. Entramos de lleno en los frenéticos días de agosto de 1939. Cronológicamente, esto fue un caos. Los acontecimientos pasaron a una velocidad de vértigo. El 23 de agosto, el mundo se queda de piedra con la firma del pacto Ribbentrop-Molotov. 2 días después, Londres responde formalizando su alianza militar con Polonia. Y ojo, ese mismo día Italia dice que no, que Mussolini le comunica a Berlín que no están preparados para ir a la guerra. Pero da igual, a pesar de estos contratiempos, el 31 de agosto se da la orden definitiva. El 1 de septiembre Alemania invade Polonia. Y el 3 de septiembre Gran Bretaña y Francia declaran la guerra. Se acabó el tiempo. Y detrás de toda esta escalada había una convicción férrea por parte del mando alemán. Una convicción totalmente subjetiva y desconectada de la realidad. Como bien refleja esta cita, dicha ante sus altos mandos a finales de agosto, ellos creían a pies juntillas que Occidente se iba a acobardar en el último segundo. Estaban convencidos de que ni Francia ni Gran Bretaña iban a mover un dedo por Polonia. Básicamente ignoraron los hechos objetivos porque estaban obsesionados con forzar ese conflicto a cualquier precio.
Al final, lo que presenciamos fue un error de cálculo estratégico histórico. Los alemanes asumieron que Londres y París iban a dejar tirada a Polonia, y se equivocaron. Confiaron en un pacto de acero con Italia que resultó ser papel mojado cuando llegó la hora de la verdad. Y lo más irónico de todo, al forzar la máquina de esta manera, Alemania desencadenó exactamente el escenario que su propia economía no podía soportar: una guerra larguísima, a escala mundial y en varios frentes, muchísimo antes de estar realmente preparados. Un tiro por la culata en toda regla. Y esto nos deja con una gran reflexión final para cerrar este análisis. Hemos visto cómo todas estas piezas se movieron en el tablero empujadas por pura necesidad de recursos, agendas incompatibles y un juego de alianzas que salió fatal. Surge entonces una duda inmensa. ¿Acaso la obsesión por conseguir victorias rápidas y apuntarse tantos a corto plazo cegó por completo a los líderes ante la que se les venía encima? Es una lección brutal que nos demuestra cómo, a veces, los planes más supuestamente calculados pueden acabar arrastrando al mundo entero al abismo. Muchas veces la historia de la Segunda Guerra Mundial se cuenta como si fuera la obra de una sola figura, ¿verdad? Nos da esa falsa ilusión de que semejante conflicto fue la decisión repentina de un solo hombre. Pero a ver, la realidad es muchísimo más profunda y francamente más inquietante. Arrancamos con este análisis. Hoy vamos a diseccionar la verdadera mecánica que operó en Alemania durante décadas, preparando el terreno de manera casi implacable. Vamos a ver cómo una red supercompleja de continuidad histórica, traumas colectivos y una movilización económica bestial transformó a toda una sociedad en una gigantesca maquinaria orientada única y exclusivamente hacia la guerra. Para entender todo este engranaje, vamos a seguir esta ruta. Empezaremos hablando de la continuidad y el trauma, pasaremos a la depresión y la militarización. Luego analizaremos la ideología y el famoso Lebensraum, la movilización económica, un rearme que, sorprendentemente, fue muy descoordinado, y por último, la diplomacia agresiva. Punto número 1. Continuidad y trauma. 1871 y Versalles. Para entender de verdad la década de los 30, tenemos que establecer primero una línea de base. El material académico nos da una perspectiva súper reveladora sobre los objetivos de poder alemanes. Esta cita lo resume a la perfección. Enmarca toda la historia del Estado alemán unificado, desde que nace en 1871 hasta su colapso en 1945, como un arco histórico que empieza y termina con conflictos. Y es que las élites militares, políticas y sociales mantuvieron una continuidad tremenda en sus objetivos, mucho después de perder en 1918. El deseo de ser una gran potencia mundial nunca se esfumó, simplemente se quedó ahí, latente y escondido bajo la superficie de la recién estrenada República de Weimar. Y resulta que esa superficie estaba marcada por una herida abierta de par en par, el Tratado de Versalles. Las condiciones fueron durísimas. Les limitaron el ejército a 100.000 hombres, perdieron territorios. Fue un golpe brutal a sus valores tradicionales. Así que exigir la revisión de este tratado se convirtió en el pegamento social de la época. Actuó como un elemento unificador masivo. Pero, cuidado, porque los círculos nacionalistas, este rechazo a Versalles se mezcló de forma muy peligrosa con sentimientos antidemocráticos. Empezaron a promover el mito de la puñalada por la espalda, diciendo que nunca perdieron en el campo de batalla. Entender esto es absolutamente crucial, porque ese mito destrozó por completo la confianza que la gente podía tener en su propia y joven democracia. Sección 2. Depresión y militarización. El catalizador de 1929. A ver, si Versalles era el trauma de fondo, la Gran Depresión de 1929 fue directamente la chispa que hizo saltar todo por los aires. El contraste es brutal. Durante los años 20, la República de Weimar había conseguido cierta estabilidad, apostando por la seguridad colectiva y la paz bajo la Sociedad de las Naciones. Pero tras el crack del 29, el sistema se fracturó. La crisis parlamentaria le dio alas a lo que llamaron la oposición nacionalista, que no era más que una mezcla de grupos de derecha, veteranos y paramilitares que querían un Estado autoritario. Y aquí, figuras como el general von Schleicher lograron que el ejército recuperara un poder inmenso en la política interna. Empezaron a militarizar la sociedad a través del cine, la literatura y la política, muchísimo antes de que llegara el año 1933. Tercera parada. Ideología y Lebensraum, el rediseño del arquitecto. Llegados a este cuento, hay un giro brutal respecto a los objetivos conservadores de toda la vida. Sí, las élites querían revisar Versalles, pero de repente entra en juego una ideología radicalmente nueva que cambia por completo las reglas. El concepto de Lebensraum, o espacio vital, no iba de recuperar las fronteras de 1914. ¿Qué va? Fue una ruptura total. La política pasó a basarse en un darwinismo social extremo, la idea de que las naciones están en una lucha constante por sobrevivir y que la única salida era conquistar Europa del Este, justificándolo todo con una ideología racial.
Para estos nuevos líderes, la paz era solo una pausa aburrida, pero necesaria, para preparar la siguiente guerra. Esta agenda rompió el molde de la diplomacia tradicional. Cuarta sección. Movilización económica. Construyendo la máquina de guerra. Claro, si el objetivo es expandirse a ese nivel, absolutamente toda la política del gobierno tiene que subordinarse a lo militar. Y la velocidad a la que lo hicieron da escalofríos. En 1933, con millones de parados en la calle, lanzaron programas de empleo que en el fondo servían para empezar a rearmarse en secreto. Al año siguiente, en el 34, Helmut Schacht lanza el nuevo plan, bloqueando las divisas para que las importaciones fueran solo para uso militar. Pero el acelerador lo pisaron a fondo en 1936, con el plan de 4 años de Goering. Ahí ya no se escondían, era una movilización económica total. Buscaban la autarquía, ser 100% autosuficientes, creando materiales sintéticos sin importar lo que costara. El objetivo era tener la economía lista para la guerra en 4 años exactos, forzando a todo el país a entrar en lo que bautizaron como una economía de defensa. Quinto punto. Rearme descoordinado. El caos de la Wehrmacht. Pero ojo, porque para mantener una economía de defensa necesitas unas fuerzas armadas que sepan exactamente a qué están jugando. Y resulta que había un caos absoluto. No se coordinaban para nada. El ejército de tierra, el Heer, se preparaba para una guerra rápida y en varios frentes a la vez. La Marina, sin embargo, estaba perdidísima. Un día el enemigo era Francia, al otro Polonia, y tardaron muchísimo en aceptar que el rival real sería Gran Bretaña, construyendo barcos a un ritmo lentísimo. Y la Fuerza Aérea, la Luftwaffe, se veía a sí misma casi como un simple apoyo para los soldados de tierra, olvidándose de pensar a nivel estratégico. Nadie en ningún momento puso orden para coordinar a las 3 ramas. Era un sálvese quien pueda. Y todo este descontrol nos lleva a un año crítico, 1937. Fijaos en esto porque a pesar de estar gastando cantidades astronómicas de dinero y ahogando la economía nacional, la producción de aviones se quedó completamente estancada. Las distintas ramas del ejército competían entre sí, despilfarrando materias primas súper valiosas. El lema parecía ser, fabrica lo que puedas, lo más rápido que puedas, sin ningún tipo de lógica a largo plazo. Sí, lograron armar el ejército más moderno de Europa, sin duda, pero de puertas para adentro estaba lejísimos de ser esa máquina militar perfecta y engrasada que solemos imaginar. Y por último, la sección 6. Diplomacia agresiva. La fachada. Mientras el país era un frenesí armamentístico total, la política exterior se convirtió en la cortina de humo perfecta. Había que esconder a toda costa el nivel de agresión que estaban planeando. Y aquí, el Ministerio de Propaganda sacó la artillería pesada con términos que sonaban hasta razonables. Hablaban de la revisión de Versalles, de igualdad de derechos o de reconstrucción defensiva. Palabras muy bien elegidas para calmar a una comunidad internacional que aún sentía cierta culpa por los duros castigos de 1919. Además, se vendieron como el gran escudo protector en la lucha contra el bolchevismo, algo que encantaba a las potencias occidentales. Con este juego de palabras lograron camuflar una maquinaria de ataque brutal, haciéndola pasar por simple orgullo nacional y defensa propia. Y esta fachada se sostuvo con maniobras diplomáticas muy calculadas. En lugar de enfrentarse a todos a la vez, se dedicaron a firmar tratados bilaterales, uno a uno. El mejor ejemplo es el Pacto de No Agresión con Polonia en 1934, que dejó a todo el mundo descolocado. ¿Qué conseguían con esto? Romper la unidad de los vencedores de Versalles y, sobre todo, ganar tiempo vital para que sus fábricas siguieran escupiendo armas sin que nadie interviniera de forma preventiva. Fue una auténtica ilusión óptica de paz, diseñada milimétricamente para no quedarse aislados hasta que fueran militarmente invencibles. Para cerrar este análisis, tenemos que plantearnos la gran pregunta. A lo largo de este recorrido hemos visto cómo se mantuvieron intactos los objetivos de poder desde 1871, cómo se introdujo una ideología racial extrema y cómo se forzó la economía hasta casi hacerla reventar para financiar un ejército enorme, aunque descoordinado. Las fuentes apuntan a que la propia inercia de esta preparación creó tal olla a presión interna que ya no había vuelta atrás. Así que cabe preguntarse, ¿el estallido de la guerra fue la jugada maestra y calculada de un solo hombre? ¿O fue más bien el choque inevitable de una sociedad entera que había hipotecado su alma única y exclusivamente para la guerra? Es una perspectiva fascinante que sin duda nos obliga a mirar más allá de las decisiones puntuales y a entender la profunda y compleja arquitectura de la historia.